Klaus, o KeiberX, como yo lo he conocido desde siempre, es un youtuber cuyo contenido está enfocado en la comunidad de Roblox. En su canal antiguo hacía vídeos exposed a diversas personas, como Jorge, Takecore, o MrBob. Actualmente con su otro canal, Klaus, logró obtener una comunidad significativamente grande en su tiempo, por impulsar funas como las de Nixdaga. Este tipo hace unos meses se vio envuelto en una polémica, en la cual se le acusaron de cosas bastante preocupantes, pues no solo ha difamado de delitos, sino que también encubrió a personas desagradables, pero creo que sería adelantarnos mucho. Primero quisiera que sepan la clase de persona que es Keiber, y luego expondremos lo más importante, así que, iniciemos con el video. A Keiber lo conozco desde hace años, ya que hacíamos vídeos dirigidos hacia la misma comunidad, los críticos de Roblox. Mi primera interacción con este tipo, desde un primer momento no fue la mejor, pues yo estaba teniendo un conflicto con varios randoms de ese tiempo, en un momento metieron a Keiber a un grupo para que me tirara mierda, tanto en Discord como en público. Para que se den una idea, les mostraré un clip de uno de sus antiguos vídeos. 4. ¿Cuál es el usuario más estúpido de YouTube? Cuarto, sin ofender, pero Santonix gana el primer puesto sin dudas, ¿por qué? Veamos, todo lo que él dice se traga su palabra, difama y manipula hasta la más mínima cosa, dice cualquier mierda de los demás cuando no se mira en el espejo, hasta ya ni le puede hacerle meme porque se ofende la nena. Lo gracioso es que en ese momento yo tenía menos de 13 años, y Keiber ya estaba a un mes de cumplir los 17. Pues bueno, su inmadurez es lo primero que podemos notar al comenzar a hablar de este tipo, ya que se la pasaba peleándose con niños que apenas rozaban la pubertad, cuando él tenía más de 15. En los años que llevo conociendo a Keiber, he visto varias cosas cuestionables en las que este tipo lleva estando involucrado desde ese tiempo. Una de esas tantas cosas, fue que en 2022, uno de los ya ex staffs del servidor de Keiber, llamado Silver, envió el doxeo de un usuario llamado Mexicoval al servidor de Keiber, y él solo se hizo de la vista gorda sobre este tema. Una persona normal al ver esta clase de comportamientos desagradables en su servidor, lo que haría sería banearlo al instante, o tan siquiera quitarle el rol de moderador, pero Keiber no hizo nada hasta inicios de 2023, pues han habido varios ex miembros de su servidor, incluyéndome, que han visto a Silver en el servidor hasta inicios de 2023. Este no es el único tema relacionado a doxeos en el que Keiber ha estado involucrado, pues en 2022, unas personas que me odiaban, lograron conseguir información personal mía, entre ellas mi IP, y la enviaron en un grupo MD en el que estaba Keiber, grupo en el cual también me tiraban mierda desde antes. Nuevamente, Keiber no hizo nada al respecto y simplemente lo pasó por alto. Cabe agregar que Keiber también me hacía esta clase de dibujos inapropiados cuando yo no pasaba de los 12 años, y se ve aún más preocupante cuando esa clase de dibujos fueron hechos por un puberto de 17 años. Keiber trató de tergiversar esto, haciendo que parezca como que yo di a entender que contribuyó en mi doxeo el de Mexicoval, cuando yo nunca dije que Keiber haya distribuido información privada mía o de Mexicoval, sino que se hizo de la vista gorda cuando pudo haber hecho algo al respecto, pero además de no alejarse de esa gente, tampoco intentó detenerlos. Lo peor de todo es que incluso después de eso continuó participando en esa clase de grupos tirándome mierda, y Keiber en todo momento estando enterado de que yo en ese momento no pasaba de los 13 años. Keiber usa demasiado la justificación de que el doxeo de Mexicoval que Silver trató de difundir resultó ser falso, pero esto no cambia mucho, pues Mexicoval había confirmado que su doxeo fue falso recién en 2024, sin embargo, ese doxeo en el servidor de Keiber fue en 2022. Keiber pensó que esa información de Mexicoval en su momento era real, así que no justifica ni explica que Keiber no baneó a ese staff doxer en el momento, pues la intención es lo que cuenta. Más aparte, todavía te falta aclarar que también fuiste cómplice en mi doxeo. En 2025, Keiber se vio involucrado en un tema relacionado a otro doxeo, pero primero es necesario dar contexto del siguiente tema para que puedan entender mejor.
En su momento hubo una pedófila, llamada Wendy Dibuja, la cual tenía 21 años, y que también era amiga de Kyber, y que desde 2024, llevaba arrastrando acusaciones de tener relaciones amorosas con menores de edad, cuando ella ya tenía la mayoría de edad. Resumidamente, esta chica ha tenido rol sexual con un menor de 15 años, llamado Amuleto Pro, un tipo que estaba igual de mal mentalmente que la tipa esta, y que no era una víctima de nada, ya que era un acosador sexual y un cepero desagradable, pero no podemos pasar por alto que era un menor de edad. También ha aceptado tener una relación con una cuenta falsa que un ex amigo había hecho, la cual decía ser un menor de 16 años para confirmar su pedofilia, y ver en primera fila estas conductas. Ella, sabiendo que esa cuenta decía ser un menor de edad, aceptó tener una relación con él a los pocos días de haberlo conocido. Por último, también ha mantenido un noviazgo con otro menor de edad, llamado Joaco, hasta inicios de 2025, siendo este último una verdadera víctima de grooming. Yo colaboré en un video exponiéndola, video que honestamente estaba mal argumentado, sin embargo, las pruebas del sex roll de Wendy Dibuja ahí estaban. Ella desde 2024 se llevaba excusando con que su primo, el cual supuestamente era un psicópata asesino, la había hackeado para dejarla mal. En un punto casi todos se creyeron esta mentira, pero cuando los amigos de Wendy comenzaron a hablar de más, se comenzó a ver las contradicciones en esta historia. En un video que está en mi canal, profundizo más en estas contradicciones. Cuando yo saqué el video exponiendo a Wendy, y ella se veía contra las cuerdas, hicimos un MD para discutir del tema con ella, Klaus, y otro pendejo que no aportaba nada en ese tema, pero bueno, las risas no faltaron. En ese MD llegamos al punto de que, a Wendy la habíamos dejado sin excusas válidas para hacer que su historia del hackeo suene coherente, así que ella misma confirmaría que lo del hackeo fue solo una mentira para lavarse las manos. Ya dado el contexto, hay que mencionar que cuando todo esto estaba pasando, en 2024 estaba por hacerle un video a Kyber, y debido a esto, defendió a Wendy Dibuja de inicio a fin, sabiendo que ella estaba mintiendo con lo de su hackeo. Básicamente siempre supo sobre Wendy, y solamente la defendió porque él odiaba a los funadores, que además de funarla a ella, también iban a exponerlo a él. Antes de proseguir con lo que pasó después, también veo importante mencionar que Kyber defendió a Wendy incluso en el último MD que se tuvo con ella. Siguiendo con el tema, Kyber ha cambiado esta historia varias veces, pues primero, admitió haberla encubierto. Luego durante la funa a otro de sus amigos, que resultó ser un groomer, donde Kyber y sus amigos trataron de difamarme de cepero a mí y a otros más, hizo un documento diciendo que nunca la encubrió. Estas acusaciones en mi contra quiero que las recuerden bien, pues no fue la última vez que este tipo trató de acusarme de distribuir contenido ilegal. Durante esa polémica, en 2025, hubo un directo donde los involucrados debatieron con Kyber, donde le desmintieron casi todo, y un rato más tarde, hizo un tuit admitiendo que sí la encubrió, y luego siguió con el mismo ciclo, pero de eso hablaremos más adelante. Antes de seguir con el siguiente tema, también quisiera agregar un detalle que no llegué a mencionar en la parte donde hablo sobre la complicidad de Kyber en doxeos, y es que en inicios de 2025, unos ex miembros de un grupo llamado Sotu, doxeó a uno de los fundadores de Wendy Dibuja, Oraigun, mayoritariamente a causa de que, ellos creían que Wendy era una víctima de acosos constantes, o en otras palabras, por culpa del mismo Kyber, ya que él incluso llegó a hacer un video defendiéndola y dándole impulso a la falsa historia de que el sexteo con menores de edad fue obra de su primo asesino. El doxeo no lo hicieron por joder como trató de plantearlo Kyber, lo hicieron porque creyeron que Wendy era inocente al ver que Kyber dio a entender eso a media comunidad con sus vídeos, tratando de darle más fuerza a la mentira de que Wendy fue hackeada, incluso llegando a mencionar que si volvían a joder a Kyber o a Wendy, el doxeo se haría público. Aparte que, desde un primer momento, en la llamada donde estaban planeando doxear a Oraigun, Kyber grabó todo, y extrajo la información de su doxeo. Kyber también ha encubierto a otro pedófilo, Anime PR, el cual era amigo de él y de Wendy Dibuja. Este tipo de 23 años, en 2023 estaba en un grupo llamado Los Hunters, donde todos eran menores de edad, excepto Kyber y este pedófilo. Anime PR resumidamente, hacía comentarios de doble sentido a dos menores de 13 y 14 años, y Kyber, siendo el único mayor de edad en el grupo, no solo se hizo de la vista gorda sobre estas conversaciones, sino que las fomentaba, incluso siguió siendo amigo de este tipo y formó parte de su bando hasta 2024 sabiendo todo lo que hizo. Lo curioso es que fue algo admitido por el mismo Kyber, reconociendo de por medio que también encubrió que Anime PR tuviera las mismas conductas en su servidor de Discord.
Continuando con el tema de Wendy Dibuja, unos meses después de ese hilo donde admitió haber encubierto a Wendy Dibuja, Kyber llegó a editar uno de sus mensajes, mencionando que nunca me disculpé por haberlo llamado encubridor, en lo que yo le respondo que no entiendo por qué debería disculparme si él mismo lo admitió, donde otra vez, negaría que la encubrió, diciendo que esos hilos confirmando el encubrimiento, estuvieron orquestados, cuando él los hizo por voluntad propia, nadie lo había obligado como para que llegara a ser algo orquestado. Unos días después, Kyber sacó un video, que al parecer, él creía que iba a ser una bomba que iba a hundirme. Pero, ni de cerca fue así, pues en su video, volvía a negar el encubrimiento a Wendy Dibuja, diciendo que en realidad, él planeó encubrirla todos estos años, para destruirla a ella y a su grupo desde adentro, cosa que como tal, se veía desde lejos como una excusa demasiado estúpida para defenderse. Ahí fue cuando Gómez presentó la estúpida idea de involucrar a un falso primo, Cel07, que en ese entonces, dudé de su existencia, pero al final, lo usé como un chivo expiatorio para crear una cortina de humo para que así avivaran más el tema de Wendy Dibuja. Con los moldes hechos, llegó el día cuando Zigzag publicó su video de mí, ni me costó verlo, el estúpido perdió más de tiempo haciendo el video que yo desmontándolo con 3 publicaciones, menuda imbécil. Así conseguí el aplauso y la confianza de esos 3, y desde entonces, fue una falsa lealtad, porque mientras nadie sabía lo que pasaba realmente, desde las sombras estuve sembrando el infierno para Anime PR y en gran parte a Wendy Dibuja. A estas alturas no hace falta que lo diga, pero Anime siempre fue un cagón, hasta tenía a su propia comunidad. Sí, básicamente dijo que Wendy desde antes pensaba retirarse, pero que igual hizo su video defendiéndola. Por tu puto capricho de niño chiquito, terminaron grumeando a una persona que no lo merecía, cuando se podría haber evitado desde un primer momento, de no ser por ti. En su video también mostró capturas donde yo supuestamente envié CP, capturas las cuales fueron falsificadas usurpando mi perfil y el de otras personas. Básicamente no presentaba ninguna grabación o algo que confirmara que los de esos chats éramos realmente nosotros, solo presentando vagamente una captura de nuestros perfiles. Su video simplemente fue una total mierda, pues trataba de dárselas de un pseudo jodedor, burlándose de la nacionalidad y de los familiares fallecidos de sus enemigos, y en su Twitter se dedicó a amenazar de doxeos, aunque no solo fue ahí, sino también que lo hizo en los comentarios de su video. El mismo día de su video, todo su circo se cayó, pues saqué un video exponiendo todas las cosas desagradables que este tipo había estado haciendo con tal de perjudicar mi imagen, y cómo a causa de sus rencores personales con los fundadores de Wendy Dibuja, él la encubrió de inicio a fin sabiendo lo que ella era en verdad. Ese video también desmiente la acusación en contra de mi persona de ser un distribuidor de CP, demostrando detalladamente cómo las capturas habían sido falsificadas con perfiles falsos de mí y de otras personas. Luego del video, Kyber trató de difundir su video en el servidor de un crítico muy conocido en la comunidad, llamado Contón, sí, trató de darle difusión a su video incluso cuando se dejó bien en claro que en ese mismo video usa capturas falsificadas para desacreditarme. No solo eso, sino que también trató de mandarlos para que me jodan, e incluso algunos suscriptores de Kyber fueron a decirme cosas horribles, como pedófilo, incitándome al suicidio, y demás cosas. Cuando yo y mi grupo de amigos de ese tiempo fuimos a contarles todo sobre Kyber a los de Contón, Kyber salió a quejarse en otros lugares con que supuestamente lo habían satanizado, cuando no Kyber, nadie te satanizó, solo le dijimos a los del servidor de Contón lo que estabas haciendo, ya que trataste de difundir un video donde usas capturas falsificadas para difamarme a mí y a varias personas de ceperos. Unos días después, también salió con que un supuesto usuario, llamado Temortali, fue quien les envió esas capturas falsificadas, y que ellos no estaban enterados de nada. Cabe agregar que ese supuesto usuario, según las propias palabras de uno de los amigos de Kyber, era Gómez, un usuario el cual era amigo de la pedófila actualmente ya expuesta, Wendy Dibuja, y que, al igual que ella, se retiró después de verse contra las cuerdas. Es curioso porque Kyber decía que supuestamente, siempre tuvo planeado todo esto durante todos estos años, pero al final del día terminó dejándose pendejear por una multicuenta de Gómez. Luego de que todo lo que había hecho Kyber estuviera saliendo a la luz, más personas que llegaron a estar relacionadas con este tipo, salieron a contar la aberración que era Kyber como persona, y cómo ni le llegó a importar que sus ex amigos, los cuales lo apoyaron por un largo tiempo, terminaran siendo doxeados a causa de sus estupideces. Resumidamente todos estaban viendo la mierda de persona que era Kyber. Cabe agregar que el mismo día de esa funa, hizo un hilo defendiéndose de una forma bastante lamentable si es que me lo preguntan. Lo más preocupante es que, si nos ponemos a pensar, los amigos de Kyber tuvieron que descargar vídeos CP para montar esos chats donde supuestamente yo mando CP.
Estos tipos dijeron que había sido uno de los amigos de Wendy Gómez, pero honestamente, ¿ustedes en serio creen que esto es cierto y no es solo otra excusa para lavarse las manos? Digo, Kyber en su video muestra vagamente nuestros perfiles, demostrando que tuvo algo que ver en esto. No solo eso, sino que uno de los aliados de Kyber llamado Alulor, un enfermo que dijo abiertamente que se quería coger a su propia madre, le envió un enlace con virus a un amigo mío donde supuestamente había pruebas de que yo tumbé un directo para que no se viera que envié cosas horribles. Una de estas personas trató de explicar que solo se trataba de un falso positivo, pero eso sería caer en una contradicción total, porque Kyber también había acusado de lo mismo a otra persona anteriormente. Una semana después, este tipo salió a dar una respuesta en su canal, dejando con un muy mal sabor de boca. Para empezar, cuando Kyber sacó su video, hizo un tuit donde dice que yo y las personas involucradas en la polémica les tiramos mierda a un grupo de doxers, llamado Legión Orar, obviamente con intenciones de que este grupo nos terminara doxeando. Quiero que tomen en cuenta esto, porque será fundamental para más adelante. Su video, más que desmentir sus acusaciones, solo trata de ponerle la responsabilidad a los demás de sus propias cagadas, como haber encubierto a Anime PR, diciendo que en su momento nunca le dijeron nada. Cabe agregar que las personas a las que este tipo les hacía chistes subidos de tono, eran menores de 13 años, y que Kyber era el único mayor de edad en ese grupo, el cual fomentaba esas conversaciones. Es estúpido que digas que te debieron haber dicho algo, cuando ni siquiera podían procesar que Anime PR estaba intentando tener sex roll con ellos. En ese mismo video, Kyber admitiría que encubrió a Wendy Dibuja, demostrando que le mintió a su audiencia, pues antes andaba diciendo que todo este tiempo, el encubrimiento a Wendy fue una táctica inexplicable para destruirla desde adentro a ella y a su grupo. En cuanto a los doxeos, lo único que hizo fue mentir, diciendo que ese staff doxer fue baneado en el instante que pasó información en el servidor de Kyber, cosa que se le desmintió fácil, ya que existen capturas que demuestran que Silver seguía en el server finalizando 2022. Del tema de mi doxeo solo se hizo pendejo, y lo evadió durante todo su video. En lo personal, lo que más me sorprendió fue que, incluso en ese video admite haberme difamado de cepero con capturas falsificadas, y aún así hubo gente lo suficientemente estúpida para seguirlo apoyando. Cabe agregar que usó como escudo el argumento de que yo tenía un humor muy negro y hacía chistes de CP, pero creo que todos aquí sabemos que hacer chistes sobre ese tema no es lo mismo a enviar esa clase de contenido. También lo trató de comparar con una supuesta difamación que hice en su contra de ser un groomer, cuando realmente está muy sacado de contexto. Yo nunca difamé a Kyber de ser un groomer, lo único que llegué a decir en su tiempo, fue que no sería sorpresa si este tipo resultara ser igual que la gente con la que se junta, y no es algo que yo me haya inventado para tirarle mierda, es algo que ha llegado a decir el mismo Kyber. En todo caso, solo estarías cayendo en una contradicción. Al igual que su primer video, se le respondió el mismo día, y se suponía que hasta ahí había llegado el tema. Kyber había aceptado su derrota, sin embargo, un rato después, sacó un video donde además de hacerse el de la vista gorda sobre todo esto, también decía de que a pesar de sus fallas, él siempre tuvo razón sobre la gente que expuso, una forma muy lamentable de subirse el ego, pues esas fallas, no fueron algo que se pudieran pasar por alto. Hay que tomar en cuenta lo grave que es, que solo por dejarte llevar por el rencor personal, recurras a difamar de ceperos a las personas que te caían mal, basándote únicamente en las capturas que te envió un random que ni conocías. Por cierto, Kyber menciona que este plan de 3 años sobre Wendy me lo contó en 2024, no obstante, no muestra ninguna captura que confirme esto, bajo la excusa de que, como tengo muchas cuentas en las que hablé con él, perdió los chats donde me cuenta sobre eso. No puedo negar que sí he tenido unas cuantas cuentas de Discord en su momento, sin embargo, solo hablé con Kyber en 2 de ellas, y en ningún momento me cuenta algo sobre un plan de exponer a Wendy. Es más, lo único que me contaba era que iba a exponer a la Oraibun Pandilla en 2024. Es sorprendente como cuando no tiene nada con que salvarse, tiene que recurrir a mentir de una forma tan descarada. Por algo es que no muestras ninguna captura de esto que dices, Kyber, pues la realidad es que nunca has planeado esto durante 3 años, solo actuaste por rencores personales, y tú mismo llegaste a admitirlo. Luego de su tercer video, en su servidor por igual, se había dedicado a difundir pestes sobre mí, como que necesitaba de usar inteligencia artificial en mis guiones, esto sin mostrar tan siquiera una prueba. Después de haber admitido que encubrió a Wendy en un comentario, fue tan imbécil de continuar negándolo en su servidor. Como pueden ver, este tipo no sabe mantener su versión de la historia.
Con todo esto ya mencionado, es hora de que pasemos a lo más reciente. Quisiera aclarar que las cosas que mencionaré a continuación, no son cosas que haya llegado a exponer en mis 2 vídeos sobre este tipo, debido a que, o son cosas que sucedieron recién a finales de 2025, o son cosas que recién ahora se han descubierto. Lo primero es que, en diciembre de 2025, Kyber le envió un mensaje a Myth, un usuario que también llegó a estar metido en la polémica, y le dedicó 2 vídeos a Kyber exponiéndolo. Su texto hecho con ChatGPT, básicamente lo amenazaba con tumbarle los vídeos exponiéndolos si no los privatizaba. Su mensaje honestamente fue una tremenda alucinada, solamente lo digo de una forma resumida para que no tengan que andar tratando de procesar las estupideces que dice este tipo. Desde antes tuvo una actitud de mierda en su funa, pero llegar al punto de amenazar con tumbar los vídeos es demasiado lamentable. No solo eso, también en su Twitter se anduvo victimizando por un doxeo en contra suya, en el que yo estuve involucrado, cosa que no veo sentido aclararlo o hacer tanto hincapié de ello. Pues Kyber andaba amenazando con doxearnos públicamente, e intentó involucrarnos con un grupo peligroso de doxers para que yo y otras personas, saliéramos perjudicados de ahí. E incluso, mencionando que esto no se terminaría hasta que alguno de los 2 bandos termine siendo doxeado, demostrando lo tan deteriorado que está mentalmente. Solo fue una medida de seguridad debido a que este tipo estaba tratando de hacer que nos doxeen a toda costa, y es ridículo que ahora Kyber ande sacando el tema de su doxeo, como si no se lo hubiera estado buscando desde antes. Este tipo es tan desagradable como persona, que hasta fue capaz de mandar a la mierda a la gente que realmente respetaban su amistad con él. Lo curioso es que a uno de ellos, ahora lo tiene como su chivo expiatorio en el tema de Oraigun y su doxeo. Pero bueno, no es algo de sorprenderse, pues lo de ser un doble cara y un mal amigo lo ha tenido desde siempre, siendo incluso lo más leve que puedes decir de este tipo. Kyber solo usa a las personas cercanas a él, para que cuando ya no le sean útiles, los mande a la mierda. Son conductas que se llevan viendo en este tipo desde 2023, pero después del todo fue una máscara que con el tiempo se le fue cayendo, o bueno, no tan así. Hay gente que al día de hoy sigue relacionándose con este tipo, demostrando la falta de sentido común que tiene su círculo. Con esto aún no termino esta parte, pues también veo importante mencionar que Kyber durante la polémica de 2025, él y sus aliados anduvieron usando multicuentas para seguir acosando y difamando a la gente, aunque en esta parte preferiría enfocarme solo en Kyber. Bullpix fue una multicuenta que Kyber usó para tirarme mierda a mí y a varias personas que estuvieran en su contra, fingiendo ser otra persona, para que así no le pudieran sacar sus trapos sucios. Fue simple enterarse de que esta multicuenta le pertenecía a Kyber, ya que en 2024, Kyber había creado un drive, que contenía el video a Wendy que le hicieron en 2024, con su correo electrónico, pero como si fuera coincidencia, el nombre de la cuenta que tenía ese correo, era Bullpix, mismo nombre de la multicuenta que también apareció casualmente durante la polémica para tirarnos mierda. Si con esto no les basta, me sirve como un remate mencionar que, en su servidor de Discord, Kyber envió pruebas de que yo supuestamente bloqueaba comentarios, y justamente la captura que envió era de un comentario de Bullpix. Lo peor de todo es que ahora te las das del religioso diciendo que lees la Biblia, después de haberte burlado de personas que ya no están en este mundo. ¿En serio, se puede ser más hipócrita? Bueno, antes de seguir con el siguiente punto, me veo en la obligación de desmentir varias acusaciones en mi contra, las cuales Kyber usa para tenerme de su chivo expiatorio. Ya que hablé de todo esto, también quisiera desmentir algunas acusaciones en mi contra, sobre supuestamente encubrir a Wendy Dibuja o Anime PR, pues Kyber en su multicuenta, y en la mayoría de sus vídeos sobre el tema, menciona que yo encubrí a Wendy. Pero permítanme desmentir de lleno esta estupidez, ya que es imposible ser un encubridor cuando fui uno de los primeros en hablar del caso, y la única vez que llegué a defenderla, fue a mis 14 años, tras una pelea con mi ex grupo de amigos, momento en el que la historia del hackeo de Wendy se la había creído medio mundo por culpa de Kyber, y yo no fui la excepción, pues como algunos dicen, una mentira contada 1000 veces hace que la gente piense que es una verdad. Fue un acto inmaduro de mi parte, pedí disculpas en su momento, e hice un video exponiéndola tomando varios riesgos que habían en ese tiempo.
decirme encubridor solo por eso sería estúpido, pues bajo tu lógica, personas como Noriega podrían ser tachadas de encubrir a Wendy. Sí, así de estúpida suena la lógica de Keiber, pues una cosa es que a mis 14 años me haya creído una falsa historia, la cual estuvo vigente durante medio año, ya que Wendy y su círculo eran muy cuidadosos con lo que decían. Pero otra cosa completamente distinta es saber desde el inicio que esta historia del hackeo se la habían inventado para blanquear a Wendy, y aún así continuar defendiéndola como hizo Keiber. Ahora, pasando al tema de anime PR, no tengo mucho que decir al respecto, pues nunca lo llegué a defender públicamente. Reitero, sé que fueron actos inmaduros de mi parte, y dije cosas que actualmente pueden ser muy mal vistas, sin embargo, decirme encubridor por ello, sería lo mismo que decir que casi todo el círculo de Keiber encubrió a personas como Wendy Dibuja. Esa es la diferencia. Keiber, a pesar de haber tenido 14 años, yo acepto mis errores, y hago todo lo que pueda para enmendarlos hasta el día de hoy, a diferencia de ti, que ya siendo un adulto de 18 años, defendiste a una pedófila sabiendo lo que era en verdad, amenazaste con doxear a menores de edad por internet, e incluso trataste de usar a un amigo con el que había tenido una pelea en su momento, para que filtrara mis datos personales. Y para concluir esta parte, también quisiera desmentir mi supuesto vínculo o convivencia con Amuleto Pro, un enfermo que admitió abiertamente haber distribuido CP. No hace falta hacer tanto hincapié de esto, pues con Amuleto Pro nunca he tenido una amistad como tal. Llegamos a estar en un mismo grupo de Discord a inicios de 2022, en el que ni convivíamos como tal, solo nos tirábamos mierda, siendo 2024 la última vez que tuve contacto con este tipo para hablar de su disque doxeo que yo habría hecho, pues simplemente en ese tiempo no me interesaba tener una polémica con una persona tan fracasada y enferma como él, por lo que solo le respondía las estupideces que me decía bajo una obvia incomodidad de mi parte al notar a simple vista su comportamiento enfermizo. Me da rabia como este idiota dice que convivía con Amuleto, cuando hasta llegué a hacer un video completo hablando sobre sus mierdas. Lo peor de todo es la clara desesperación de Keiber al creer en una supuesta confesión de una persona tan desagradable como Amuleto. Como anteriormente mencioné, Alulor, uno de los aliados de Keiber, le había enviado un link con virus a un amigo mío llamado Cronos. Yo en su momento entré a ese link con virus, porque no sabía que tenía virus hasta que me lo avisaron unos minutos después. Sin embargo, en ese drive estaba el directo de Albertro donde revisan el grupo para confirmar que en ningún momento enviamos CP, directo que fue borrado ya que salían memes de porno gay que enviábamos en el grupo, y Albertro tampoco lo volvió a poner público ya que salía información personal de alguno de los miembros. Unos meses más tarde apareció una multicuenta que contactó por Instagram a un amigo de mi escuela en noviembre del año pasado, la cual según él mismo me llamaba machista, decía que yo enviaba porno gay, y le contó todo lo que yo hacía en internet, pero lo más curioso es que las capturas que enviaba eran del grupo principal y por eso sospeché que había sido alguien de la Familigum, algo que supongo que ya saben porque incluso llegué a mencionarlo durante una polémica con ellos. Aunque no habían pruebas de cuando eso sucedió, ya que el testigo había perdido la cuenta de Instagram en la que esa multicuenta le habló, sin embargo, me lo llegó a mostrar personalmente. A inicios de este año, al ponerme a indagar más en el tema, me di cuenta de que esas capturas las cuales yo vi, que esa multicuenta le había enviado, se veían exactamente igual a los mensajes que aparecieron en el directo de Albertro. Aparte que como menciona mi amigo, esa multicuenta me llamaba machista y me acusaba de enviar porno gay, y justamente en esas capturas salgo enviando ese tipo de memes, y también se ven los curimomos que le hacía a Planks, lo cual confirma que la Familigum no fue quien contactó a ese amigo de la vida real, sino que fue uno del círculo de Keiber, muy probablemente el mismo tipo que envió ese link con virus. Esto tiene sentido ya que Alulot tenía el directo y, por ende, las capturas del grupo principal, así que tomando en cuenta que este tipo admitía directamente que quería acosarnos solo por entretenimiento, no me sorprendería que cuando yo entré a su link con virus, haya tenido acceso a mi Instagram personal, por ende también al de mis amigos. Aparte de que en febrero de 2026 apareció otra cuenta que compartía las mismas características con la multicuenta que se vio en noviembre de 2025, como el nombre aleatorio.
Se sabe que tiene que ser de alguno de los aliados de Keiber, ya que esta cuenta seguía a Noriega por Instagram, y como si fuera coincidencia, en cuanto le mandé solicitud de seguidor intentó borrar todo tipo de prueba que lo pudiera vincular con Keiber, dejando de seguir a Noriega y borrando a todos sus seguidores para no dejar rastro. Y también de que Aluglor, el principal sospechoso detrás de estos actos, haya admitido públicamente que nos doxearía si tuviera la oportunidad. Aparte de que mi compañero de la vida real, también confirmó que en las capturas que esta multicuenta le había enviado, se veía el personaje de Alberto, lo cual me deja sin dudas de que, evidentemente Aluglor fue quien estuvo detrás de estos actos. Pues Aluglor era quien guardó el directo de Alberto donde se veían las capturas del grupo principal. Envió un drive con virus que contenía ese directo, en el cual yo me metí, y casualmente pocos meses después, aparece una multicuenta que le enviaba capturas del grupo principal de la Family Gun a un conocido de la vida real. Y ahora en febrero de este año, aparece una multicuenta exactamente con las mismas características, tratando de seguirme por mi Instagram personal. Y que vuelvo a recalcar, Aluglor fue quien envió ese link con virus, justamente siendo la misma persona que dijo que nos doxearía si tuviera la oportunidad. Y que casualmente cuando le envié solicitud a esta cuenta, terminó siendo eliminada. Simplemente son tantas coincidencias, que hacen que esto sea más que una simple casualidad. Y ya para que se den una idea de la clase de amistades que tiene Keiber, Aluglor también tumbaba vídeos fraudulentamente, hacía flood con multicuentas y admitió abiertamente raidear varios servidores de Discord con Gore. Honestamente tenía pensado subir este video el 10 de marzo, sin embargo, al ver que Keiber afirmó que respondería todo de lo que se le acusó en el video de Dexus, decidí esperar a ver qué cosas iba a decir. Y realmente fue muy decepcionante. En su video empieza diciendo que va a responder todas las acusaciones en su contra, pero mientras transcurre el video, nos damos cuenta que esto no es así. En los primeros minutos empieza diciendo que hubieron 2 ultimátums fallidos por el ego de Myth. Jaja, es que en serio, no entiendo cómo este tipo tacha a Myth de egocéntrico, solo por no tomarse en serio su amenaza hecha con ChatGPT. También acusa a Fix de ser el ejecutor del falso doxeo de Oraigun, como Keiber le dice, pero eso lo profundizaré más adelante. Me sorprende cómo genuinamente usa un clip de un video que hice en diciembre de 2025, sobre Myth y Fixside, el cual yo mismo dije que era un video obsoleto. Es penoso, pues el simple hecho que uses un video que al día de hoy se sabe que es obsoleto para tratar de respaldar tus incoherencias, demuestra lo tan desesperado que estás por tener la razón. También se queja porque algunas personas, incluyéndome, se burlaban de su autismo. Que este tipo sea quien me lo recrimine, es algo totalmente descarado. Pues hay que recordar que te la has pasado haciendo chistes de personas que actualmente no están en este mundo, incluso llegando a mencionar que si pudieras, mandarías a matar a un grupo de pubertos de internet solo porque te chingaron. Dices que Myth manipuló a Fix para que estuviera en tu contra, cuando tú mismo lo alejaste al admitirle que no lo considerabas un amigo. Irónicamente quien trató de manipular a Fix fuiste tú, al aprovecharte de un pleito que él estaba teniendo conmigo, para que tratara de doxearme. Lo curioso es que en todo tu video te haces de la vista gorda sobre este tema. Resulta contradictorio cómo este idiota quiere que no se lo vincule con el doxeo de Oraigun, como si fuera su única acusación, cuando literalmente está involucrado de forma directa en temas similares. Dice que su error no fue encubrir a Wendy Dibuja, sino ser su muleta de abandono. En serio, ojalá alguien en los comentarios pueda decirme qué significa eso. Es una palabra que ni existe en el diccionario.
Tu defensa sobre el tema de Wendy no tiene ningún sentido, pues usas palabras rebuscadas, las cuales muy pocas personas llegan a entender, dejando que ellos traten de interpretar lo que dijiste. 1. Acusación de Wendy, que en resumen, pedofilia y facilitadora de conflicto. Mi error no fue justificarla o encubrir, sino ser su muleta por abandono. Usaron esa decisión para acusarnos falsamente de encubrimiento. Ojo con esto. Lexus sabía la verdad desde marzo de 2025. Si se supone que te estás intentando defender de una acusación así de grave, lo mínimo que deberías hacer sería hablar con palabras normales para que se te pueda entender, algo que no has hecho en todo el video, pues casi todo tu video es hablando con puras metáforas sin sentido alguno. Luego dice que toda esta funa a Keiber lo subimos el mismo mes que expusimos a Wendy Dibuja, para formar un paralelismo. El video de Myth estaba previsto para ser subido en febrero, e independientemente de eso, él puede subir el video el mes que quiera. Deja de inventarte historias de disque paralelismos, imbécil. Tanto hablas de que los que te funan son proyectados, cuando eres la clara muestra de uno. Supuestamente asume su error por haber defendido a Wendy, sin embargo, esto no lo hace por estar arrepentido. Él solo menciona que al asumir su error no pueden reprochárselo tiempo después, cuando no. Keiber, al decir eso demuestras que no estás arrepentido, lo haces solo para no asumir las consecuencias de tus actos más adelante, pero ambos sabemos que tus disculpas son solo palabras vacías, que las usas cuando te ves acorralado, pues luego sigues justificando tus conductas nefastas. Sí, en 2024 la defendí inicialmente usando una narrativa montada como la que fue un falso primo por Gómez, el arquitecto de este semejante odio. Asumo estos errores porque no pueden reprocharme cuando yo mismo lo digo. Ustedes dependen de proyecciones para esconder sus pobredumbres. Luego me acusa a mí y a otros más de presuntamente ser encubridores, sin presentar ni una sola prueba de lo que dice, además de asegurar que necesitamos usar cosas falsificadas para exponerlo, sin mostrar evidencia alguna, lo cual solo demuestra lo poco que te importa usar palabras de las que ni conoces su verdadero concepto en tus vídeos con tal de defenderte. No es personal, son hechos, y los hechos son que viven en una guerra civil eterna porque Sixaro tú, Miss, necesitan una narrativa por donde aferrarse. Como ya verán, Miss trata a Oraigún como una víctima pese a sus antecedentes de bueno, chistes de CP y encubrimiento en conjunto con el grupo, incluyendo Miss Fix. Honestamente, es penoso de cómo intentan embargarme cuando necesitan hasta basura falsificada o testimonios alterados. Tratas de quitarle mérito al doxeo de Oraigún, diciendo que no es una víctima de eso al hacer chistes de CP, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. El humor negro no es una excusa válida para justificar el doxeo de un menor de edad. Lo estúpido es que Keiber lo llama como un falso doxeo, cuando en ese mismo video confirmas que la información que extrajeron de Oraigún era real. Es gracioso, ya que menciona de por medio que Fix fue el ejecutor de este, cuando primero que nada, no tiene sentido que Fix pueda ser el ejecutor de un doxeo que según tú, es falso, y aunque Fix sí envió el Instagram de Oraigún, él no fue el autor de ese doxeo como bien sabemos los que conocemos sobre el tema. Él ya admitió su error y arregló las cosas con Oraigún. Eres el único que sigue aferrándose a que no tuviste nada que ver en su doxeo, cuando ya se ha expuesto que has estado involucrado de forma directa en cosas muy similares, como cuando incitaste a Fix a que doxeara mi casa. Poco tiempo después da a entender que fui uno de los que participó en el doxeo masivo hacia Noriega, algo que se desmiente de una manera muy sencilla, ya que el mismo Noriega confirmó que nunca estuve implicado en este doxeo. 3. Caso Noriega. Aquí está tu punto de quiebre, Miss. Dices que sufres por el ciclo de odio, dices que estás cansado y harto de la hipocresía, pero cuando pasó el doxeo de Noriega en agosto de 2025 que, por cierto, le diré qué fue lo que hicieron exactamente. Hicieron nudes con ella de su madre, snuff con su padre, filtraron sus ubicaciones, su rostro y lo acusaron de encubridor de Wendy y Animero que estaban relacionados. Eso es un doxeo, y tú, Miss, lo utilizaste como un rehén en un banco en este mismo febrero para venir a coaccionarnos. Pero en ese mes, te lavaste las manos porque no te afectaba. Realmente ni te importa lo mal que la pasó Noriega en su doxeo, no lo mencionas por un bien moral, lo usas de argumento solo para tratar de chingarnos. Incluso Noriega te llegó a decir que no hablaras sobre su doxeo, y aún así lo hiciste para tratar de difamarnos, cuando ni siquiera en el drive sobre este doxeo se nos ve a Miodexus participando. Lo peor de todo es que quieres adaptar una postura moralista para que parezca que realmente sí te preocupa el doxeo de tu amigo, cuando fuiste capaz de minimizarlo para decir que sufriste cosas peores. Eres un descarado, y la proyección de alguien desesperado por querer blanquearse. Por algo es que en este video te anduviste inventando aliados, pues personas como Noriega, Tonix, o Lupita son mencionadas en ese video como si todavía siguieran teniendo alguna amistad contigo. Finalmente, hablemos de la captura falsificada del agosto. De nuevo, como tu cabeza falla, nosotros retratamos de dicho error públicamente. Como te gusta meterse con nuestros círculos por rencor y venderse como si fueran los atacados, sorpresa, acabas de descubrir la guerra civil para tener una munición con que llamarme inmaduro por la edad. Menciona que Oraigún lo llamó groomer implícitamente, sin embargo, eso fue en un chat privado conmigo. Nadie te acusó de groomer públicamente, lo máximo fue que hablamos con tu supuesta víctima para saber si estas acusaciones eran ciertas, pero esto no quiere decir que te haya difamado de groomer, pues luego de hablar con esa chica, la cual me confirmó que no hubo nada entre los dos, no volví a tocar el tema.
Como dije, nadie te difamó de ser un groomer, a diferencia de ti, que has difamado a un menor de edad de ser un potencial groomer. Oraigun, eres la misma basura que Jorge, Amuleto Pro y The Net Show. Bien que tanto te burlas de SP y de las víctimas de los casos de Owen que tanto hablas, pero oye, toma en cuenta que siempre robas evidencias porque ni para investigar sirves, así que te diré una cosa. Si un día resultas que eres un groomer, porque siendo franco, ser severo es poco para ti, créeme que te joderán para toda tu vida. También le da una mención breve a su doxeo. Bueno, esto ni siquiera se considera doxeo, pues nadie filtró nada, y la información la habíamos obtenido mediante su Facebook, el cual además de ser público, también tenía el nombre de su canal de YouTube. Como dije, esta información nunca se hizo pública. Fue una medida de seguridad debido a que Kyber nos andaba tratando de involucrar con grupos peligrosos de doxers, y nos amenazaba de doxeo públicamente. Tengo que reconocer que sí conservé el grupo, a pesar de haber dicho que lo borraría un mes más tarde de que todo esto pasara. Sin embargo, ese grupo lo conservé en caso de que Kyber tratara de doxearme a mí o a otras personas de nuevo, y al final, se descubrió que sí pasó. En resumen, no tengo nada que rectificar sobre este tema, pues al final del día, no es un doxeo, y tampoco tengo que decir que estuvo mal conservar ese grupo con la información de Kyber, si después del todo lo guardé en caso de que Kyber volviera a intentar algo similar, cosa que al final sí terminó pasando. Se la pasa diciendo constantemente que no tiene sentido recriminarle habernos difamado con CP, con que se retractó, cuando en su video se la pasa usando algunos de mis videos que actualmente están en privado y que yo mismo dije que están obsoletos, debido a que casi todo lo mencionado en estos eran malos entendidos por la falta de comunicación entre yo y Oraigun. Lo peor de todo es que los usa para tratar de validar sus argumentos. Después habla sobre el grupo MD donde Wendy admitió toda su culpabilidad, grupo que según Kyber, yo y mi grupo borramos para que no pudieran sacar cosas de ahí para usarlas en nuestra contra, cuando realmente ese grupo había sido borrado por Alublor, ya que un imbécil le había dado admin a este tipo cuando nos estaba insultando y tratando de meternos miedo, y que Kyber lo sabe bien, pues él estuvo presente en ese momento. También intenta hacer quedar mal a Miz, diciendo que odiaba a la Oraigun pandilla, mostrando unos audios que realmente no aportan nada. Pues esos audios fueron de febrero del año pasado, cuando Miz y la Family Gun no eran muy cercanos, y más encima habían tenido conflictos poco tiempo antes. Intentas hacerlo quedar como alguien que ya desde el principio sabía que encubriste a Wendy, pero tu única prueba para esto es un audio donde solamente da su opinión del tema de Wendy. Luego dice que se arrepiente de haberme llamado cepero con capturas falsificadas, cuando claramente no es así, no es un simple error, difamaste a menores de edad de distribuir contenido ilegal únicamente por tenernos rencor, incluso cuando tus amistades de ese tiempo te habían advertido de la veracidad de esas capturas. Si de verdad te arrepintieras de estos actos, no habrías tratado de hacer de menos esta acusación diciendo que ese error no desmerita todo tu video, y tampoco tratarías de pintar todo lo que se dice de ti como una difamación. Él jura que siempre odió a personas como Fadetti, cuando además de haber tomado el papel de su psicólogo durante mucho tiempo, también lo estuvo defendiendo durante su funa. No sales embarrado en mi video de Fadetti por nada, Kyber. En su video se la pasa echándome en cara mis conflictos con Noriega, incluso difamándome, cuando la realidad es que, yo ya solucioné mis diferencias con él hace días. Les estaré dejando en la descripción un video de Noriega aclarando el tema de su doxeo. Y ahora saca un tema sobre un conflicto que tuve con mi expareja a mis 13 años. Sí, 13 años, ya si Kyber cree que puede seguirme juzgando al día de hoy por esos errores que cometí a mis 13 años, no veo por qué no podría mencionar que Kyber con 16 años, participaba en grupos de acoso contra mí y Jack, cuando en ese momento no pasábamos de los 12 años. Incluso llegando a hacer vídeos incitando al odio a menores de 12 años. Kyber también confirma que la multicuenta de Bullpix era suya, diciendo que la usó para supuestamente archivar todo, cuando es algo que se cae de pies a cabeza, pues la llegaste a usar para acusar a Oraigun de haberse inventado todo su doxeo para dejarte mal, y la usabas para tirar mierda para que no te pudieran sacar tus trapos sucios. Tanto dices que uso inteligencia artificial en mis vídeos, y no presentas ninguna sola prueba, solo te precipitas. La única vez que llegué a usar IA fue para obtener información de alguno que otro concepto, en cambio, tú eres tan fracasado que la usaste para crear una amenaza y enviársela a uno de tus enemigos, y así esperas que te tomen en serio. Me acusas a mí y a Dexus de haber recurrido a un enfermo que quería extorsionar a la pareja de Force para que se quitara la vida, o de haber minimizado a ese mismo tipo, cuando literalmente fuimos capaces de ir a hablarle al mismo Force, alguien que nos caía mal.
Lo peor de todo es que en su video muestra la captura donde yo baneo a este acosador, diciendo sin vergüenza alguna que, yo recurría a aliarme con él para joder a Force. Aparte que también, este pendejo nos acusa de cometer terrorismo social al haberle ido a hablar a la novia de Force, cuando el único motivo por el que le fuimos a hablar fue para lograr tener contacto con Force, ya que este estaba muy resignado a hablar con nosotros. Incluso le decían a su novia que no tenía nada que ver con las acciones de su novio, ya que ella trató de involucrarse directamente en el tema para pagar las consecuencias de los actos de su novio, los cuales sigue sin querer admitir públicamente. Resulta patético que sea la novia de Force la que tenga que salir a hablar por él, ya que al idiota este no le dieron los huevos para debatir cara a cara. Y para que vean lo tan hipócritas que son estos tipos, Force también trató de involucrar de forma directa en el tema a la pareja de uno de los anteriormente involucrados en el tema. Ya que hablamos de este pendejo, tanto dices que solo estás en esto para enfocarte en tus temas, cuando le has estado proporcionando pruebas a este fracasado, y permitiendo que nos difame de estar aliados con el tipo que quiso acosar a tu novia, cuando fuimos los primeros en ir a avisarte sobre esto. Ni yo, ni Mif rompimos nuestra palabra, seguimos manteniendo lo que dijimos, de que tu novia no tiene por qué sufrir las consecuencias de los actos de su novio, e incluso llegaron a decírselo. Pero no solo eso, sino que también minimizó haber usado una multicuenta para acosar, justificándose con que yo y mi grupo teníamos multicuentas para hacer las mismas cosas, algo que desmentiré más adelante. Aparte que esta justificación es estúpida, pues Force no solo usó la cuenta de Cotunio para acosarme a mí y a mi círculo, sino que también la usaba para acosar a una chica que anteriormente había sido acosada por este tipo. Force dice que metieron a su novia en este conflicto de una manera forzada, cuando literalmente, en su momento le aclararon que no estaba obligada a hacer nada. Es más, quien la metió en este tema fue Force, al mencionarla en su hilo de Twitter. También hay un detalle algo gracioso en el video de Keiber, y es como intenta blanquear a Alublor, pero luego este pendejo se pone a amenazar de doxeo en los comentarios del video de Keiber. Da risa como Alublot se pone a amenazar en los comentarios de un video donde se supone que su amigo se está intentando blanquear. Y lo peor de todo, es que Alublot en su video más reciente también amenaza con doxearnos, lo cual deja muy en evidencia la clase de amistades que tiene Klaus. Si llego a tener la oportunidad de doxearlos, los voy a doxear. Si tengo la oportunidad de bailarles sus servidores, lo voy a hacer. Si tengo que meter multicuentas espías, lo voy a hacer. Si tengo que movilizar lo que queda de mi grupo, lo voy a hacer. Y si llegaran a destruir mi identidad, saldrían los más a reemplazarla. Yo no digo que tengan tiempo limitado, es más, yo soy muy paciente. Me tardé 4 años en conseguir el doxeo de Ubuntu. Eso es todo lo que tengo que decir. Nos vemos. Pero bueno, ya para finalizar con Keiber, nos acusa de usar multicuentas, y como prueba, muestra todos los perfiles que tiene bloqueados, y a ver, ya con solo ver que entre estas supuestas multicuentas, está Anime PR, se dan cuenta de la estupidez que dice Keiber. Aparte que la mayoría de cuentas que se ven ahí, son nuestras cuentas principales, las cuales usamos para todo, y que tampoco fueron hechas con el único fin de hablar con Keiber. Solo 2 cuentas de ahí llegan a considerarse multicuentas, y lo peor de todo, ninguna de esas fueron hechas con el propósito de hablar con Keiber o con Force. Después del todo resulta irónico que condenes el uso de multicuentas, cuando tú mismo confirmas haber sido el portador de la cuenta de Bullpix. Tanto dices que vas a seguir con tu vida, y a la mínima vuelves a hacer otro video del tema. Por Dios, aprende a callarte, imbécil. Si tanta vida tuvieras como dices, no seguirías peleándote con menores de edad en internet, no andarías tratando de doxearlos, y afirmando que si pudieras los mandarías a matar solo por no aceptar que te chingaron. Todo tu video es un bodrio argumental de pies a cabeza, solo usas metáforas complejas que ni tienen sentido para sonar como alguien intelectual y para que los demás interpreten por ellos mismos las estupideces que dices. Es gracioso como Keiber llama cagones a los demás, cuando es un cobarde que en sus vídeos se las da del muy maduro, pero cuando llega el momento de debatir, es alguien completamente ineficiente, y decides no ir a respaldar tus argumentos, llegando incluso a mandar a terceros para que jodan a tus enemigos. Vives en tu burbuja de que, si decides rechazar debatir cara a cara, te ves como la persona madura en la situación, pero solo mira a tu alrededor, eres el nuevo horror cow de la comunidad de críticos de Roblox. Eres y siempre serás el mismo fracaso de siempre, y ¿por qué no? Un parásito de internet. Ciertamente creo que en este conflicto Keiber es la persona más miserable y desagradable, pero, el segundo puesto lo tienes tú sin dudas, Force.
Después del video de Dexus, varias personas que llegaron a estar relacionadas con Kyber, salieron a deslindarse públicamente de él, admitiendo lo mal que estuvo apoyar y darle voz a un fracasado como Kyber. Yo creí que con Force sería la misma historia, que él se disculparía públicamente por apoyar a alguien como Kyber, que equivocado estaba. Estuvimos 2 días, sí, 2 días insistiéndole a Force para que se disculpe públicamente, pues era lo mejor, ya que si se disculpaba públicamente, él podía dejar el tema atrás y nunca más volver a mencionarlo, pero parece que tiene demasiado orgullo para ser alguien con tan poca dignidad. Nunca hablaron de forma directa con Force, sino que todo fue por medio de su novia. Ella se enteró del conflicto y pidió explicaciones, y Oraigun se las dio, sin ninguna falta de respeto o tensión. Oraigun le pidió de favor si podía crear un grupo MD con Force, para que por fin lograra disculparse públicamente y así abandonara el tema. Ella se negó, y le explicaron por qué es necesario hablar con Force. Ella lo entendió, pero aquí está el verdadero problema, el mismo Force. Mediante contactos en común, tratamos de hablar con él mediante grupos de los cuales se salía al tiro. Aquellos contactos en común ahora los tacha de traidores, o personas que ahora forman parte de nuestro bando, y forman parte de encerronas. Luna empezó a desesperarse por la negativa de su novio, por lo que ella trató de disculparse por él, como si ella tuviera la culpa de algo. Evidentemente no le aceptaron esas disculpas, pues además de no venir directamente de Force, él realmente no estaba arrepentido de nada. Sin embargo, Oraigun trató de hacerle un favor a Luna, el cual era que se intentaría hacer que las personas que iban a hablar de esta funa públicamente, incluyéndome, no mencionaran a Force, o por lo menos que se lo mencionara de una forma leve. Obviamente ni yo llegué a acceder a esta petición, pues era injusto tener esta clase de trato con el mismo cabrón que nunca estuvo dispuesto a hablar con nosotros. Nadie tenía pensado hablar de lo que pasó con Luna, pero tenía que llegar su novio a involucrarla en el tema. El 9 de marzo Force haría un hilo en Twitter, el cual era más que nada un prólogo para su hilo principal, el cual sacaría un día después, que es el que nos interesa. Luna también hizo un hilo hablando sobre el tema. Pero bueno, creo que es momento de desmentir su mierda de defensa. Force, el problema de Cotunio no es que sea una multicuenta, sino con qué finalidad la terminaste usando. El problema es que fuiste tan incapaz de defenderte correctamente, sin que te echen en cara tus cagadas, que no tuviste de otra que crearte esta multicuenta, fingiendo ser una persona completamente distinta, para así poder atacarnos con comodidad. El hecho de que esa cuenta se haya hecho según a tus palabras, por todo el acoso que estabas recibiendo por nuestra parte, no es una respuesta válida. Pues me puedo poner a mí y a Oraigun de ejemplo, que también hemos recibido acoso por parte de ustedes. Quiero decir, tú estuviste aportando al plan de hacer el doxeo de Oraigun público, tú estuviste apoyando las 2 veces que nos difamó de consumir o distribuir contenido ilegal, tú estuviste apoyando cuando se me trató de difamar de que encubría la pedófila, a pesar de que yo mismo participé en esa funa, tú estuviste ahí cuando Kyber trató de involucrarnos con grupos peligrosos de doxers, pero no me ves creándome una multicuenta para defender de todo el acoso que estaba recibiendo, ya que simplemente no es una excusa válida. Si realmente eres inocente de todo lo que se te acusa, no tienes por qué hacerte una multicuenta para fingir ser alguien más. Obviamente yo también llegué a usar multicuentas, pero nunca para defenderme a mí mismo desde otra identidad. Nadie te sataniza por tus cagadas. Si realmente te lo hiciéramos, no habríamos estado 2 días tratando de hablar contigo para que te disculpes públicamente. Siempre creímos que tus cagadas eran remediables, y que con unas disculpas honestas bastaban. Si realmente te satanizamos, haríamos lo mismo que estás haciendo ahora, impedir cualquier contacto contigo y solo quedarnos con nuestra versión, e ignorar cualquier disculpa o aclaración de parte tuya, para así poder quemarte en internet, cosa que no hemos hecho. Fuiste tú quien se quemó vivo al no querer admitir tus errores públicamente, y al seguir apoyando y admirando a una basura de persona como lo es Kyber. En ningún momento acosamos a Luna, es más, las pruebas que tanto usan ella y Force, no demuestran ningún tipo de acoso o malos tratos hacia ella. Se nota a simple vista cuando ves que siempre se le habló con respeto, nunca tratamos de involucrarla en el tema, ni tampoco obligarla a hacer nada. Todo lo que ella muestra como acoso, en realidad eran peticiones que ella podía rechazar. Claro, trataron de explicarle por qué tratar de convencer a Force de hablar con nosotros era la mejor opción, porque era la verdad. Se le trató de informar solamente de lo que ella necesitaba saber, nunca se le presionó y se la mandaban. Le hicieron varios favores que ella le
les pidió tanto a Oraigun como a Dexus, obviamente se cometió un error al insistirle de más, pero nunca fue con faltas de respeto, tampoco con malas intenciones, simplemente queríamos cerrar un capítulo con una persona que nunca se dignó a hablar con nosotros. En vez de hablar con nosotros, mandó a su novia a rogar que no lo mencionaran en el conflicto, y ella pidiendo varias disculpas y queriendo asumir las consecuencias de los actos de su novio. Entonces, ¿quién está mal ahí? ¿El que está pidiendo el favor de hablar con el novio para aclarar las cosas, o el novio que no quiere afrontar las consecuencias de sus actos, y pone a su novia en una situación donde ella tiene que hablar por él? Force sabiendo mejor que nadie el estado mental de su novia. Es desagradable lo que Force hace con tal de no hablar con nosotros. Porque créanme, este tema no lo menciona porque se le hizo un daño real a Luna, pues como vimos nunca hubo malos tratos, sino que Force hizo lo mismo que Kyber, acribillar a alguien de una supuesta víctima de acoso por parte nuestra, tal como hizo Kyber con Noriega. Obviamente, aquí sí hubo apoyo de la supuesta víctima, por ser su pareja, pero si realmente te indignara tanto como dices, Force, no la estarías mencionando públicamente, pues como tú mismo dices, no querías que ella estuviera en este tema, y tu mejor solución es meterla en el tema de forma pública. En un principio nadie tenía pensado hablar del grupo en el que estuvieron Oraigun, Dexus y Luna, pues queríamos mantener su participación, entre muchas comillas, como algo privado. Si realmente te indignara el hecho de meter a parejas en temas donde no tienen nada que ver, te hubieras opuesto cuando Arulot trató de contactar a la pareja de uno de tus ex amigos, para convencerla de meterse al conflicto, incluso cuando ella ya se había negado a participar. Pero claro, como el que anduvo de insistente en ese momento era tu amigo, no te conviene decir que eso sí era acoso. Force no solo es el lame huevos de Kyber. También tiene una admiración enfermiza con este tipo. Sí, admira a un encubridor de pedófilos, y que fue capaz de minimizar el sufrimiento de sus propios amigos. Lo peor de todo es que Force intentaba hacerles creer a otras personas que estaban mal al dejar de ayudar a Kyber. Incluso llegando a victimizarlo, como una pobre víctima que se estuvo guardando todos estos años, a pesar de que difamó de ceperos a menores de edad solo por venganza personal. Jaja, es que en serio, nunca en mi vida había alguien con tanto retraso mental y con tanta mierda en la cabeza como este tipo. Aparte de que actualmente, Force es amigo de Alublor, un enfermo que dijo que se masturbó pensando en su propia madre, y que trató de contactar con un amigo IRL mío para tratar de joderme la vida contándole lo que hacía en internet. Vale aclarar que lo que mencionaré a continuación no es una afirmación directa, sino que es algo para que se puedan plantear lo tan conveniente que es la situación, respecto a la cuenta que contactó conmigo y con Dexus, para que lo ayudáramos a joder a la pareja de Force. Para empezar, casualmente esta cuenta apareció pocos minutos después de que yo y Dexus hubiéramos jodido a Force en un servidor de Discord, y nunca quiso revelar su identidad. Lo raro es que hay varias dudas sobre esto, pues, ¿cómo es que esta multicuenta sabía por dónde encontrarnos? Según esta cuenta, era porque usaba mucho Twitter, y que por eso sabía de nuestra existencia. Sin embargo, esto sigue sin responder la pregunta de cómo fue que supo que podría encontrarnos justamente en el mismo servidor que jodimos a Force minutos antes. Aparte de que, es muy conveniente que esta cuenta recurriera a mí y a Dexus suponiendo que lo íbamos a ayudar, porque supuestamente queríamos joder a Force. Les recomiendo plantearse esto, pues no es raro ver que estas personas mantengan esta clase de narrativas inventadas, por ejemplo cuando sacaron el tema del supuesto T-Mortali. Nadie tenía pruebas o confirmaciones directas de que esta multicuenta tuviera algo que ver con Kyber, y aún así, argumentaron y demostraron sus bases para creer que T-Mortali era una multicuenta que tenía contacto con Kyber. El hecho de que Kyber no haya desmentido esto, implica que lo aceptó. Pues bueno, este caso es muy similar al tema de esta cuenta que quería acosar a la pareja de Force, y tomando en cuenta que algunos de estos tipos fueron expuestos por tener narrativas inventadas, quiero que se planteen la idea de que esta cuenta acosadora podría haber sido manejada por Force o alguno de su círculo, pues veo muy grande la probabilidad de que Force se creó esta cuenta, y trató de contactar con nosotros bajo la narrativa de querer joder a Luna, para que nosotros aceptáramos esto y nos pudieran tachar de acosadores. Aparte de que como si fuera casualidad, esta multicuenta poco tiempo después terminó siendo eliminada.
A partir de acá creo que entramos en algo más turbio, y es que Klaus siguió manteniendo contacto con Wendy después de su funa. Como si no bastara con haber encubierto a Wendy dibuja todo un año, Klaus también siguió teniendo contacto con ella incluso luego de su funa. La prueba que lo confirma es la siguiente, donde Kyber dice que va a seguir hablándole a Wendy para lograr que vaya a un psicólogo, justamente luego de su funa. No se sabe exactamente hasta qué punto o qué fecha exacta estuvo en contacto con ella, pero él mismo llegó a confirmar que continuaría hablándole después de su funa para hacer que ella busque ayuda. Lo que me sorprende es que Kyber piense genuinamente que un pedófilo puede cambiar esa mentalidad solo con ir a un psicólogo, cuando realmente esto no es así, y requiere una ayuda mucho más profesional. A lo máximo es una condición que solo puede llegar a controlarse, pero nunca eliminarse por completo, pues un pedófilo siempre será pedófilo. Esto también demuestra lo peligrosa que es su forma de pensar al intentar normalizar o minimizar la gravedad de estas conductas como si fueran un simple problema que se cura con terapia común. Y que ahora, además de haberla encubierto, hayas mantenido contacto con ella para lograr algún cambio en su persona, no solo demuestra tu falta de lógica, sino también una falta total de empatía con una de las víctimas de esta enferma de mierda. Tu tema de encubrir a Wendy no es algo repetitivo como uno de los deficientes mentales de tus amigos trató de decir, ni es algo que merezca ser olvidado, ya que encubriste a una pedófila solo por venganza personal y por tu culpa ella logró grumear a otro menor, y lo peor de todo, es que ahora se presentaron pruebas que confirman que seguiste en contacto con ella un tiempo más después de su funa, algo que termina de confirmar que, efectivamente no te arrepientes de haber encubierto a gente desagradable. Me da risa cómo Kyber considera que lanzar acusaciones falsas, y nunca disculparse por ello es algo maduro. No eres un cuervo que hace las cosas con cálculos, eres solo un adulto fracasado que lanza acusaciones a lo idiota en internet, y que cuando le toca debatir cara a cara sin un guión detrás, resulta ser alguien completamente ineficiente. Darle voz a personas como Kyber es peligroso, y yo junto a varias personas somos la prueba de lo que digo. Cuando Kyber está en su zona de confort, es capaz de decir cualquier mierda sin fundamentos, y aún así media comunidad se la creía. ¿Sigues creyendo que actualmente no eres el malo de esta historia, o que no eres alguien que traiciona solo para quedar bien con los de otro bando, pero solo mira a tu alrededor? Casi todo tu círculo salió a decir públicamente que estuvo mal haberte apoyado. Tus únicos amigos actualmente son solo otros retrasados sin criterio propio, o que directamente te apoyan solo porque son igual de trastornados que tú. Al parecer, Klaus también borró su canal, porque le sacaron información personal a Kyber y lo amenazaron. En fin, me sorprende cómo la vida termina dando vueltas en contra de quienes lo merecen. Obviamente después de esto no faltará el típico vato sin atención en casa que dice que todos son malos en esta historia, pero bueno, solo es más gente pendeja sin criterio propio. Que yo y los involucrados en esto hayamos cometido cagadas en el pasado, no nos convierte automáticamente en malas personas. Agradezco a todos los que colaboraron en este video, y en general, en toda la funa a Kyber, y también a aquellos que llevan apoyando esto desde 2025. Después de tantos años, este ciclo enfermizo por fin se acabó. Eso es todo, y ya para finalizar, vete a la mierda, Klaus.